Hola, bienvenidos a otro episodio de Hilando y Deshilando Historias. El día de hoy les voy a contar sobre un hecho, una batalla muy importante que aconteció un 25 de septiembre del año de 1066, la batalla de Stamford Bridge, que el contexto histórico fue la batalla entre tres pretendientes al trono inglés después de la muerte de Eduardo el Confesor. Y esta es la historia. El contexto empieza justamente porque Eduardo el Confesor no tiene descendientes, no tiene hijos. Entonces, para cuando muere, por allá en 1065, eh, hay tres pretendientes al trono. Harold Godwinson, que es conde inglés, Guillermo el Conquistador, que es primo de Eduardo el Confesor, y según Guillermo, que le había prometido, Eduardo le había prometido, supuestamente según Guillermo, le había prometido el trono a él, e incluso Harold Godwinson había prometido ayudarlo. Y ahí es donde empieza entonces un poco pues, la pelea por el trono inglés. El tercer pretendiente y uno de los personajes principales de la batalla de Stamford Bridge es el señor Harald Hardrada, vikingo, noruego, quien también entonces se mete en la jugada. La candidatura de Harald Hardrada estaba basado en el hecho de que él era tío y supuestamente heredero del rey Magnus I. El rey Magnus I había hecho una alianza con el rey Canuto. Ese rey Canuto fue rey de Dinamarca, pero al mismo tiempo fue rey de Inglaterra. Y ese rey Canuto había decidido que si no tenía hijos, Magnus I quedaba como sucesor del rey de Inglaterra. Entonces, de todas las candidaturas, el de Harald Hardrada era pues, técnicamente la más débil, pero de todas maneras, pues, siendo un vikingo, quería conquistar pues, Inglaterra, ¿sí? Y ahí es donde pues, entonces empieza pues, todo el problemón. ¿Por qué se armó el problemón? Básicamente se armó el problemón por allá el 6 de enero de 1066. O sea, ya Eduardo había muerto y pues obviamente Harold Godwinson aprovechó que obviamente estaba más cerca y en la abadía de Westminster ese día, el 6 de enero, se proclama rey de Inglaterra. Obviamente su candidatura, digamos su pretensión al trono no estaba asegurada, incluso a pesar de que había sido coronado, justamente porque pues estaba Guillermo y Harald Hardrada como pues pretendientes al trono. Entonces claramente esto iba a llevar a una confrontación bélica, una guerra civil en Inglaterra. Porque, bueno, y varios cronistas pues asumen que como la pretensión de Harald Hardrada era la más débil en este sentido, Harold se prepara militarmente para repeler la de Guillermo. Sin embargo, Harald Hardrada, porque no tenía, digamos, un apoyo muy grande en Inglaterra, se termina aliando con Tostig. Tostig era el hermano del mismo Harold Godwinson, quien también técnicamente era un pretendiente al trono inglés. Entonces, Tostig estaba ubicado en Northumbria, que era la parte norte de Inglaterra, casi bordeando lo que hoy en día es Escocia. Ahí esa alianza a Harald Hardrada con Tostig le proporcionó entonces un puente, o bueno, pues un punto donde entonces podía desembarcar y atacar a las fuerzas inglesas. Al principio la alianza de los dos fue muy fructífera, ya que justamente penetraron fácilmente pues, por el norte de Inglaterra hasta llegar justamente a Stamford Bridge. Entonces Harold tiene noticia pues, de esta invasión que Tostig y Harald Hardrada hacen. Más que todo se da porque, o sea, se entera entonces que York, la ciudad de York, que es una de las ciudades más importantes del norte de Inglaterra, fue capturada por esta alianza. Ahí entonces es cuando Harold justamente toma las fuerzas que se estaban preparando para Guillermo, para luchar contra Guillermo, y se va al norte. Y se encuentran entonces las dos fuerzas el 25 de septiembre en la batalla de Stamford Bridge, donde las fuerzas de Harold Godwinson derrotan a las fuerzas vikingas de Tostig y de Harald Hardrada. Justamente Harold entonces le da muerte al rey de Noruega y a su hermano Tostig.
Solo 2 días después de la batalla de Stamford Bridge, o sea, el 27 de septiembre, Guillermo entonces sale de Normandía, porque él era duque de Normandía, sale de Normandía y al día siguiente, el 28 de septiembre, desembarca en Inglaterra y traslada entonces inmediatamente sus hombres hasta Hastings. ¿Sí? Y desde ahí entonces empieza pues, a hacer incursiones que empiezan a pues, a devastar un poco la zona para pues, esperar a, a Harold. Harold entonces, con fuerzas disminuidas y cansadas, lo que le toca hacer deja parte del ejército para movilizarse lo más rápido que puede, llega a Londres, descansa un poco y vuelve a salir otra vez hacia Hastings para hacerle frente a Guillermo. Harold tarda más o menos una semana pues para bajar 43 kilómetros con el ejército, o sea, perdón, 43 kilómetros diarios para recorrer 320 kilómetros desde Stamford Bridge hasta Hastings. Entonces, para cuando llega a enfrentarse a Guillermo en la batalla de Hastings, Harold está, o sea, está cansado, el ejército de él está muy disminuido, está muy cansado, o sea, les tocó a marcha forzada para llegar hasta allá, mientras que el ejército de Guillermo está pues, en muchas mejores condiciones. Entonces, un 14 de octubre de 1066, las dos fuerzas, las de Guillermo el Conquistador y Harold Robinson, se enfrentan en la batalla de Hastings y justamente como las fuerzas de Guillermo estaban mejor preparadas, más descansadas, Guillermo el Conquistador termina derrotando a Harold Godwinson en esa batalla, ese 14 de octubre. Esa batalla dura desde las 9 de la mañana prácticamente todo el día y empieza desde ese momento entonces eh, el reinado de Guillermo I el Conquistador de Inglaterra.